Bien, estaba haciendo una pregunta si ustedes han escuchado hablar de este tema de Ottawa o de la Carta de Ottawa. ¿Qué es Ottawa? ¿Alguien sabe? No, no, nunca ouvi hablar, doutor. Mm, es el nombre de una ciudad, Ottawa, en Canadá. Ah, Ottawa. Exacto. Pensei que era japonesa. No, es canadiense. Es una ciudad de Canadá que es importante porque en esta ciudad se llevó a cabo una reunión internacional con todos los ministros de salud y primeros mandatarios de muchos países, donde se ha podido determinar algunos cambios en el área de salud. Y acá es una asamblea donde se ha logrado hacer algunos cambios, sobre todo en la medicina integral, implementar puntos que, les decía, se dieron en la atención primaria de la salud a partir de la reunión de Alma Ata, es otra reunión internacional realizada en Rusia, Kazajistán, donde se ha delineado la nueva estrategia de salud, ¿no? A partir de Ottawa, dice, la salud y la enfermedad se plantean desde un nuevo paradigma, desde un nuevo sueño, desde una nueva forma de pensar de la salud que considera la complejidad de la realidad y asume la multicausalidad como principio fundamental. ¿Se acuerdan? El actual concepto de salud nos dice es el bienestar físico, psíquico y mental. Ya son tres causas que considera y que en esta reunión sí se aceptó de que el enfoque biomédico que antes cambie a un enfoque más amplio, ¿no? Que sea un enfoque multicausal y que se conocía como enfoque biopsicomédico. Eso significaba que en salud se aceptaba que la enfermedad no solo era producido por una causa, sino tenían que ver muchos factores, entre ellos los factores sociales y también los que estaban en el enfoque psicológico. Entonces, a partir de acá es que se replantea la nueva forma de pensar de la salud, ¿no? Esta promoción de la salud en este tiempo se presentó como una nueva estrategia, ¿no? Sobre todo para reducir la desigualdad y la pobreza, que son fuentes de pérdida de salud. Es una idea que se planteó, que en algunos países sí se han cumplido, en algunos no, como en nuestro todavía tenemos ese problema. Se plantearon en la reunión de Kazajistán de Alma-Ata, por ejemplo, los indicadores del milenio, que era un convenio donde los países se comprometían a disminuir o mejorar muchos aspectos que tenían que ver con la salud, ¿no? Ahí decía, por ejemplo, hasta el año 2000 los países se comprometen a disminuir la alfabetización hasta un 0%. Hoy estamos en el año 2020, o sea, 20 años después, y el tema de la pobreza, el tema del analfabetismo, aún se mantienen, aún existen. Entonces, son muy pocos los países que han logrado estos convenios ser cumplidos. Entre ellos, Canadá, Bolivia, diré, Estados Unidos, los países de la Unión Europea, también Cuba, y la mayoría de los otros países están trabajando aún sobre estos puntos, ¿no? Otro punto era mejorar la capacidad de afrontamiento de las personas que viven con enfermedades crónicas como la discapacidad o soledad. Eso significaba el hecho de que a través de la promoción nosotros deberíamos tener sistemas en los cuales podríamos o debiéramos ayudar a todas aquellas personas que tengan discapacidades o enfermedades crónicas que les dificultaban su actividad. Eso significa, o por lo menos parte de eso, por ejemplo, es los bonos que se entregan a los discapacitados aquí en Bolivia. El bono discapacitado y todo eso.
pero también nos falta mucho por trabajar. Otro de las cosas que también sobre los que trabajaba es reducir las enfermedades prevenibles y los accidentes. Seguimos todavía nosotros utilizando instrumentos que en ese entonces deberían disminuir este tema. Y solo de todos los objetivos que tenías, lo hemos podido lograr uno, por ejemplo, con el tema de las enfermedades prevenibles, erradicar uno. ¿Cuál es esa enfermedad que ha sido erradicada? O sea, no existe en el mundo. Indicaban que el sarampión, pero también era una patología que estaba erradicada, pero no fue cierto, porque hoy tenemos casos en Brasil, en Chile, también en Bolivia. Está volviendo, ¿no, doctor? Sarampión, ¿no? Hay gran cantidad de casos en Brasil, en Chile, Sí, también sí, aquí en sí. Bolivia, pero que epidemiológicamente no lo han informado. Tenemos alrededor... Doctor, sería lo descaso de las autoridades? Sí, sobre todo es una falta de cumplimiento a las normas y protocolos que existen a esto, ¿no? Por ejemplo, una falta de las autoridades, ha sido en el caso del sarampión, es que no se ha continuado con la vacunación. Hay un grupo de personas que son susceptibles al sarampión porque no han recibido la vacuna, pero ellos no han recibido porque los estados han dejado de vacunar. Y hoy se está pagando las consecuencias. Eso es una responsabilidad de las personas o los epidemiólogos que han manejado. Se olvidaron de aún continuar realizando la vacunación. Esos que no están vacunados son los que ahora están desarrollando la enfermedad, ¿no? Esse é o que estão suscetíveis agora, ¿no? Esos son Suscetível. susceptibles. Bien. Sí. Entonces, Doutor, sí, creio que as pessoas também se olvidam, né? Se as pessoas estivessem buscando a vacuna, creio que ainda teria sí. Hay una la campaña nueva de ley vacunación. ahora para corroborar esto que dice que las personas que no recuerden que hayan sido vacunadas o no hayan sido vacunadas deben recurrir a los establecimientos de salud a recoger esta vacunación. Entonces, esa ley no la tomamos muy en cuenta, tampoco hay una forma de presionar a la población, por lo tanto, siempre vamos a tener personas susceptibles. Y mientras haya personas susceptibles, hay la posibilidad de que la patología se pueda volver a existir en la población, ¿no? Les decía que hay una enfermedad, una sola que ha sido erradicada. ¿Cuál es? La lepra. Aún sigue habiendo casos de lepra y en Santa Cruz hay muchos casos de lepra, solo que se los atiende en Jorochito y entonces la información no se publica y muy poco se conoce, digamos, aquí en la parte. Sería la polio, doctor? La poliomielitis Poliomielitis. también es un cuadro que, bueno, se dijo que estaba erradicado, pero hoy se ha visto que existen casos de poliomielitis, sobre todo en el continente asiático, ¿no? Sarampión. Rubiola. No, la rubiola es... La malaria. También existe. Ébola. A ver, acuérdense, en la primera clase les mostré una diapositiva de un niño con una gran cantidad de vesículas en su cara y en las manos. Sarampión. No. Viruela. Casi. Varíola, doctor. ¿Alguien dijo algo? Varíola. Viruela. La viruela. La viruela. Viruela. Sí. Acuérdense, Varíola. la viruela, por lo menos hasta ahora, es la única patología que se habría erradicado definitivamente. Porque hasta la fecha, después de muchos años, no hemos tenido ningún caso más. Las otras, como el sarampión, que se pensaba que estaba erradicada, la poliomielitis de igual modo, aún existen casos, ¿no? Y hay aparición de casos en diferentes lugares. Entonces, para Doctor, nosotros... mas la variola não tem mais? Viruela No. está erradicada. Viruela. ¿Está erradicada? El Sí. cólera. Sí, gracias. No, el cólera hay. La única patología que está erradicada es la viruela.
Viruela, sí, doctor, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la primera diapositiva que les mostré? Les muestro al final, teníamos unas fotos de un niño con una gran cantidad de ampollas en la cara y en las manos. Esa Sí, sí, era la sí, sí. viruela. Y les dije que la gente mayor, hay señores mayores que tienen la cara lleno de cicatrices. Esos son personas que han sufrido la viruela. Hoy ya no hay esa patología, ¿no? Entonces, una de sus actividades. Lo otro es sobre contribuir al desarrollo de las personas y comunidades saludables y autónomas. Promoción de la salud. Hace rato les decía que nosotros tuvimos que informar, tuvimos que decirles que había plata en la alcaldía, les acompañamos a reclamar hasta que ellos consiguieron. Entonces, es otra actividad que generalmente se hace a través de la abogacía. La abogacía significa acompañar a la población a reivindicar sus derechos de salud. Entonces, es más o menos, son las cosas que cumple en forma gruesa la promoción de la salud. Hoy, ¿cuántos años han pasado desde el 72 a ahora? 32, 33, 34, 35, 36. 47, ¿no? 45, Exacto. 45, creo. 45 años. Esos 45 años han significado de que el compromiso que se firmó en Ottawa hasta ahora no han alcanzado para conseguir los cambios que se esperaban. Pocos son los países que han logrado cambiar. Entre ellos tenemos a Canadá. Pero Canadá ha cambiado gracias a la presencia de un hombre que se llamaba Carlos... No, se me fue el apellido ahorita. Este era ministro de salud de ese país. Él planteó a través de un manifiesto, de una carta, las cosas que deberían trabajar para mejorar el tema de salud. Y él ha logrado un cambio total. Ahora, uno de los mejores sistemas de salud en el mundo es precisamente el de Canadá. Está, les decía, el de Estados Unidos, está la Unión Europea, casi todos los países, pero que ahora con el tema del coronavirus hemos visto que sus sistemas también tenían muchas deficiencias, igual que la nuestra, ¿no? Entonces, esa afirmación que antes se tenía y decía, los sistemas de salud más consistentes están en Europa, en la Unión Europea, y se demostraba por el hecho de el índice de esperanza de vida al nacer. Eso significaba que cada niño que nacía en estos países tenía una cantidad de esperanza, y la cantidad de esperanza de vida al nacer en la Unión Europea está por los 84, 85 años. En Bolivia era 56, ahora es 66. En Brasil está por los 72. Y entonces eso nos indicaba cómo era su sistema de salud y cómo estaba en desarrollo. Hoy, después de 45 años, vemos que eso no ha cambiado, ¿no? Bien, sigamos. En Ottawa, que en el 86 luego ya se elaboró la primera carta que significaba el manifiesto donde se solicita realizar cambios en el tema de salud. Y en esto se tocan puntos que se han conocido como requisitos previos para la salud, donde se consideran el tema de la paz, un lugar donde exista paz, haya tranquilidad para que la población pueda también mejorar su nivel de salud. Un ecosistema estable, un ecosistema donde no exista desastres, o por lo menos se evite o se prevea de muy buena forma la presencia de estos, y que no significa una afectación grande para un grupo de personas, que exista social, que exista igualdad, que exista equidad. Igualdad para el tema económico, igualdad para la posibilidad de tener oportunidades, y que haya equidad, que las personas que más necesitaban reciban también en mayor cantidad este tipo de recursos para mejorar. El tema de la educación, que también era un compromiso de la atención primaria de la salud, que decía
que el Estado tiene dos principales funciones. Uno, preservar la salud de las personas y la educación gratuita para todos. Entonces, vean, son requisitos a los que se incrementaba el tipo de alimentación y los ingresos de los trabajadores. Estos son los requisitos que se trabajaron en Ottawa, ¿no? Y se hicieron el manifiesto en la primera carta. La Carta de Ottawa se la conoce así. Entonces, pero a esto también ha habido otro tipo de reuniones. Si se fijan acá, tenemos los años y los lugares donde se han realizado estas reuniones que han corroborado a Ottawa y que han logrado los cambios que en algunos países sí han podido mejorar un sistema. En algunos han desarrollado de manera regular y en otros se han quedado retrasados, sobre todo en la implementación de las medidas de esta reunión. Tenemos en 1988 en Adelaida, Australia. La flecha nos va a indicar dónde se encuentra eso. Justamente, la flecha nos indica la situación de la ciudad el país de Australia, donde se llevó una reunión donde por primera vez se tocó el tema de las políticas públicas de salud. Ahí se hablaron, se empezó a escribir e implementar esto que se llama, por ejemplo, la participación popular, ¿no? La gente empezó y en esta reunión empezaron a ver que la participación, el involucramiento de la población en el tema de salud era importante y que solo el personal de salud sin apoyo de ningún tipo no podría avanzar. Entonces, a partir de acá, ya se... Acá vamos por afuera. Celular. Quiero ver si no hay free free ahí. Perdón. Uno más. Hágale. Hola. Podemos disminuir volumen a su micrófono. Ya. Entonces les decía que en esta reunión por primera vez se habló de lo que es participación popular. Tuvimos otra reunión en 1991 en Suecia, en la ciudad de Sundsvall, que también la flechita nos va a indicar dónde está situado. En esta se empezó a hablar de los ambientes, del medio ambiente, de la importancia que tenía la mantención del medio ambiente, la importancia que tenía no contaminar el agua, no contaminar el aire y no contaminar todo lo que es el medio ambiente, porque esto sí afectaba al tema de la salud. Y también se tomó el tema de la pobreza. Es otra reunión donde se avanzó y se tomó estos temas como principales para poder desarrollar nuevas formas de apoyo al desarrollo, ¿no? En Yakarta, en 1997, que está en Indonesia, hubo otra reunión, ¿no? Donde se tomó en cuenta principalmente los países en que estaban en desarrollo, donde se desarrolló sobre todo el punto del trabajo en equipo, el trabajo incluido con todos los sectores. Aquí por primera vez también se vio de que la actividad, por ejemplo, en el área privada, las clínicas privadas, los hospitales privados que no correspondían a la prestación de la salud estatal, deberían incluirse en el esfuerzo por mejorar el nivel de salud de las poblaciones. Es ahí donde se logró, por ejemplo, que la información que producían estas áreas y clínicas privadas deberían sumarse a la información que producían los establecimientos estatales, ¿no? Eso fue en 1997. En el año 2000 hubo otra asamblea muy parecida a las anteriores y que se llevó a cabo en México. Esta tenía sobre todo como tema el tema de la equidad, ¿no? Ahí, y las buenas prácticas. En el tema de la equidad es por primera vez que se empezó a hablar y sobre todo solicitar a los países que implementen el enfoque de equidad a sus actividades de salud, que significaba
que la gente que menos tenía debería recibir mayor apoyo, ¿no? Y eso era sobre todo de cara a ayudar a los niveles de la población que tenía un bajo nivel económico o estaba en un nivel de pobreza. También en Almata hubo una reunión donde un indicador era eliminar la pobreza extrema. Estamos a 1920 y eso aún continúa, no se ha podido resolver. Otra reunión en Bangkok en 2005 nos habló sobre todo de la promoción de salud como componente primordial. Ya acá le dieron el nivel de prioridad a este tema en el área de salud, ¿no? En la última reunión que hubo en Nairobi, en Kenia, también profundizó estos temas, de modo de que todas estas asambleas, todas estas reuniones que hubieron después de Ottawa, establecieron que haya un mejor funcionamiento, integralidad del tema de la salud, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que hablar en que en la actualidad la promoción de la salud es parte de una concepción amplia del proceso salud de enfermedad. ¿Se acuerdan de lo que es el proceso salud de enfermedad? Alguien que se acuerde del proceso de salud de enfermedad. No lembro, doctor. Sí, hemos mostrado un cuadro, me acuerdo, Sí, que habían hecho Level y Clark, que eran dos biólogos ingleses, junto con Robert Snow, que han sido los que han avanzado y han hecho que la epidemiología avance mucho. Habíamos indicado esto del proceso de salud de enfermedad como historia natural de la enfermedad. Contábamos Sí. con una parte que era la etapa aparentemente sana, a la que en este momento correspondemos. Aparentemente estamos sanos. Luego había la introducción de un agente productor de patología que producía una etapa de falta de sintomatología. Nosotros le llamamos periodo de incubación, periodo en el cual el agente se empieza a desarrollar en el organismo. No existe sintomatología y a eso se llamaba el periodo prepatogénico. Luego venía el periodo patogénico, donde la enfermedad sí se desarrollaba y se manifestaba con sintomatología, ya que se podía medir y cuantificar fiebre, dolores, y a este periodo se llamaba el periodo clínico o patogénico. Y finalmente el periodo de convalecencia o periodo de recuperación, ¿no? Acá la medicina se encargaba de rehabilitar al paciente a través de fisioterapia y todas esas materias que habían corregir. Entonces, ese es el proceso salud de enfermedad en forma resumida. Y estas también nos sirven para realizar el tema de promoción de la salud, pudiendo realizar en la primera, en la prepatogénica, la prevención primaria, que significaba educación, capacitación y también la aplicación de vacunas, ¿no? Y entonces a estas dos actividades principales, más otras, se conoce como prevención primaria. Las inmunizaciones y la información, la educación y la capacitación de las personas era la prevención primaria. La prevención La secundaria, vacuna, doctor, la vacunación. sí, Sí. inmunizaciones o las vacunas más la educación a las personas es lo que se llama prevención primaria. La Primaria, prevención secundaria era la curación del enfermo, cuando ya era evidente la enfermedad, internación, laboratorio, consulta, si había que hacer cirugías, tratamiento y todas esas cosas, era la prevención secundaria y estaba en el periodo clínico. Y la prevención terciaria es la que se llevaba a cabo cuando el paciente estaba convaleciendo, cuando ya estaba recuperando, cuando ya había sido dado de alta. Entonces, esta persona
estaba cumpliendo la prevención terciaria, que era la rehabilitación, fisioterapia y todas esas situaciones que tiene que tener una persona para recuperarse definitivamente. Entonces, cuando hablamos del tema de la historia natural de la enfermedad o el proceso de salud de enfermedad, estamos hablando de estas tres etapas, ¿no? Que han sido importantes, digamos, para el avance de la epidemiología. Carlos Lalonde, justo del que hace rato les hablaba, es la persona que hizo el primer manifiesto y que presentó en la Carta de Ottawa, ¿no? Habló del componente de la biología humana. Cuando nosotros en el concepto decimos bienestar físico, precisamente se refería a ¿no? Y también el componente mental, le llamaba él cuando se refería al problema psicológico, ¿no? También incluyó en su carta, en su manifiesto, el medio ambiente, factores externos al organismo que producían la patología y también que estaban relacionados con el tema de la salud. Del mismo modo, en su carta habla de los estilos de vida, como las personas, por ejemplo, que desarrollaban o ejercitaban su cuerpo unas veces al día, podían desarrollar un nivel de salud mejor que aquellos que no hacían ejercicios, que ahora le llamamos sedentarismo, ¿no? Gente que no comía saludable y que era sedentario tiene la posibilidad de desarrollar patologías como las que ahora conocemos, la diabetes, la hipertensión y todas esas patologías no transmisibles crónicas. Entonces eran cuestiones que se presentó en la Carta de Ottawa. También en este informe, así se lo conoce como informe Lalonde, consideró que la organización de los sistemas de salud o la organización de la asistencia debería mejorar en cantidad, en calidad, en disposición, en recursos y en relaciones. Entonces, acá se hablaba de una mejor disposición de los establecimientos de salud, ¿no? Se empezó a hablar del número de camas de acuerdo a la población, el número de personas, los recursos humanos de acuerdo a la población y todas esas situaciones que tenían que ver con una mejor atención. El tema de la inversión del Estado. Es acá donde se ahondó el tema de la atención pública, lo que a un principio su compañero les decía, es lo que el Estado ofrece a la población. Acá se dijo que, por ejemplo, que una de las primeras funciones del Estado era preservar la salud y ofrecer educación a la población. Entonces, este informe fue ahondando en estas dos cosas que estamos anotando en este momento. Se propusieron 5 estrategias para abordar la problemática canadiense. Este es el informe o es parte de lo que hizo Canadá. Promoción de la salud, regulación, eficiencia de la asistencia médica, investigación y establecimiento de objetivos. A partir de esto, Carlos Lalonde empezó a trabajar en su población, de modo que este sistema fue mejorando. En 1978, por primera vez se establece en un sistema de salud un departamento de promoción, ¿no? Priorizando esta actividad antes de la asistencia o el tema de la curación. Este departamento desarrolló información, educación, capacitación a la comunidad que permitió, sobre todo, lograr un nivel de conocimientos y que después actuó en relación a esto. Entonces, vean, es una situación que se ha ido cumpliendo año a año, lo cual ha permitido que se pueda lograr mejorar sobre todo el sistema nacional. Bien, en las siguientes clases vamos a ir viendo cuáles son los instrumentos, cuáles son las áreas que la salud ocupacional, o diré que la promoción de la salud ha desarrollado para mejorar sobre todo los sistemas de salud. Hasta aquí. Doctor, ¿el señor fecha la asistencia, doctor? Sí, enseguida. Hasta aquí alguna pregunta. No, doctor. Muy bien.
Não, Un doutor, minuto. está bem explicado. Bem Muy explicado, bien. está dá para compreender. Graças. Muy bien. Un minuto para que entre a la planilla de asistencia, ¿ya? Acá vamos. Estamos acá, mis grupos, asistencia, mis grupos, vamos. Esto es educación para el saldo grupo B. B. Bien, seguimos con la lista y llamamos. Acosta Evandra, Presente. Acosta Neto, Presente. Alves Isadora, Alves Claudia, Presente, doutor. Alvis Lizardo, Presente, doctor. Antesana Jimena, Vanegas Nelet, Presente, doctor. Becerra Valeria, Presente, doutor. Belinsky Tiago, Becerra Beatriz, Bolívar Karime, Presente, doutor. Borges Andrea, Presente, doctor. Castro Soledad, Presente, doctor. Copa Raquel, Presente, doctor. Correa Keila, Presente. Da Silva André, de Arima Tobías, Presente, doutor. de Carvalho Adriana, Espinosa Vanessa, Félix Poliana, Ferro Camila, Presente, doutor. Galdino David, González Beatriz, Krause Esther, Presente. Lima Susi, Presente, doutor. Madrid Matías, Manuel Guido, Márquez Michel, Miranda Cristina, Presente, doctor. Márquez Coronado, presente. Presente, doctor Miranda. ya está bien, los dos están. Nogueira Fernando, Presente, doutor. Núñez Felipe, Núñez Carlos, Juan Carlos, presente, doctor. muy bien. Oliveira Mateo, Quirós Talacín o Telacín, Reis Erika, Presente, doctor. Rendón Stephanie, Presente, doctor. Reinaga Raquel, Presente, doctor. Roberto Loján, Roca Andrés, Rendón, presente. Rendón. Está presente ya. Roca. Rojas, Presente. Roca, presente. ya. Sakuyama, Nanako, Presente. Presente, doctor. Salazar Javier, Presente. Sánchez Diego, Presente. Santiago Samira, Presente. Segovia Julisa, Presente, doctor. Siles Pablo, Sousa Rubia, Vargas Aide, Vargas Guadalupe, Vázquez Nicole Presente. y Velázquez Joel. Presente. ¿Alguien falta? ¿Alguien que esté sin micrófono? Nadie. Muy bien. Docente, Quiroz Akira. ¿Quirós? Quirós. Quiroz Akira, docente.
Ya. Reinaga, doctor. Un momentito. Quiroz Achira Telacín. Reinaga, dice, ¿no? Reinaga Raquel. Está presente. Sí. Sí, está presente. Gracias. Bien. Doutor, Agora que eu fui ver, Shelly, Félix. você tinha escrito coloquei 600, mas era Como? no pedido do negócio Poliana lá, Félix. né? E aí eu nem abri o depósito, eu vi que era Bien. depósito aí. Este, Gracias. E eu achei que era 600 que Para- ele tinha depositado. para terminar, Ai, Deus. voy a pasarles de decir Agora las que eu diapositivas entendi, al agora grupo que eu directamente para que lo Eu puedan ver. que Y achei también que 600 era do depósito. un texto Deixa eu fazer donde um está cálculo. en forma teórica ya desarrollada el manifiesto de Carlos Lalonde o el informe de Carlos Lalonde, que es la Carta de Ottawa. Lo que vamos a hacer es que para la próxima clase lo vamos a leer y vamos a hacer una especie de preguntas y respuestas que lo vamos a ir subiendo al foro de la plataforma, ¿ya? Entonces, les paso la diapositiva y parte de la carta para que ustedes puedan lecturar y en la próxima clase hacer eso de las preguntas y respuestas. Si no hay nada más, jóvenes, nos veremos en la próxima semana. Cuídense y tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Usted también. Gracias, doctor. Usted también. Doctor, hasta luego. Gracias, Muy buena clase, doctor. Parabéns. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Chao. Hasta luego.